Bien, buenas noches, estimados alumnos. En esta oportunidad también vamos a hacer la clase grabada, esperando que ya la última clase estemos en vivo también. Pero en esta oportunidad vamos a continuar haciendo nuestra tarea y nuestro trabajo, buscando entonces los capítulos que corresponden a la Confesión de Westminster que estamos desarrollando. Confesión que es parte de la digamos, de la visión que tiene la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú como iglesia reformada. Entonces, asume la confesión de Westminster como centro. Hay otras confesiones que hemos visto también y les he enviado a ustedes material con respecto a eso. Y podemos nosotros tener entonces este registro de todas estas confesiones y los criterios que se ha tenido en las diferentes iglesias, ¿no? Con respecto a poder tener nosotros un referente. De hecho, que esto no es absoluto, porque el referente básico, principal y absoluto es la Biblia, de donde emanan pues todas nuestras enseñanzas y la instrucción respectiva. Pero de hecho, entendemos que la confesión está cargada de textos bíblicos y que asume una actitud bíblica. Bueno, desde acuerdo, también hay que entender desde la interpretación que hace de las escrituras y de los aspectos que entienden que son materia de estudio. Y de esa manera tenemos un perfil, por lo menos desde la perspectiva reformada, ¿no? Podría haber otro perfil. Los pentecostales tienen un perfil, las iglesias bautistas, las iglesias evangelicales, las iglesias de santidad, las iglesias, eh, digamos, de corte conservador, ¿no? O fundamentalistas. Cada una tiene su requerimiento y de seguro que no vamos a tener un acuerdo con respecto a cada una de ellas con respecto a lo que definen como enseñanza o doctrina. En lo central estamos todos iguales, todos coincidimos, pero hay ciertas diferencias. Entonces eso nos hace ver que entonces esta confesión, que es la más, digamos, la que lleva para todas las iglesias, digamos, las iglesias reformadas y de corte calvinista, entonces la confesión de Westminster se adapta y se pone y está dentro de ese punto de vista, ¿ya? Pero tomando en cuenta de eso, que esa es una visión, no olvidemos que la Biblia hay que interpretarla, ¿no? Desde la Biblia. La confesión ayuda, pero también nos da un perfil de lo que es y entendemos, ¿no? Un perfil denominacional. Y recuerden, el Señor cuando venga no va a venir por una denominación, va a venir por su iglesia. Y eso es lo principal. Pero bueno, tomando esto en cuenta, vamos a continuar entonces en nuestro trabajo y este periplo que tenemos nosotros haciendo nuestra tarea de trabajo eh, con nuestra confesión, ¿no? Con esta confesión que tenemos, ¿no? Y que hemos asumido como propia, como la que nosotros asumimos, ¿no? Y tenemos de base. Muy bien. Asumiendo eso, entonces vamos a tener una palabra de oración también, por supuesto, como siempre. Padre bendito, gracias por todo y guíanos, Señor, en este tiempo de trabajo. Gracias, esperando de tu bendición todos juntos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 17, ¿no? La perseverancia de los santos. Vamos a trabajar ahora 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23 y 24, ¿no? Y dejaríamos entonces para la última, el 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, ¿no? Exactamente nos quedan 8, ¿sí? Curiosamente deberían ser, sí, 8 cada uno. Por ahí creo que hemos avanzado con uno más. Vamos a mirar de todas maneras si repetimos, no hay problema, ¿no? La perseverancia y los santos es fundamental, hemos dicho, dentro de la tendencia de las iglesias reformadas. Entre los puntos calvinistas está la perseverancia de los santos. Es un elemento importante, que también está ligado a lo que en otras confesiones se habla sobre la santificación, ¿no? Es decir, el proceso de santificación del creyente, ¿no? Y de esa perspectiva aquí nos dice la primera parte, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de la gracia, ¿no? Sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Eh, Está hablando entonces de que aquel que ha sido asumido, que ha sido llamado eficazmente por Dios, ¿no? Él ha recibido ese llamado, entonces no cae, sino que hay una perseverancia, ¿no? ¿No? Y esta es una salvación eterna. Esto se ha confundido en algunos, especialmente dentro de las tendencias dispensacionales, y también desde las perspectivas arminianas, donde no se habla de una perseverancia en los santos, sino de una limitación, ¿no? En cuanto a que se pueda perder la salvación, ¿no? Y entonces a uno dice, bueno, entonces eh, creen que esta postura tiene que ver con tener una vida cualquiera que sea, no importa, ya recibiste a Jesucristo y no importa la forma en que vivas, ¿no? Y no es así. Esos son, digamos, un punto extremo, que sí los hay. Hay unos que hablan, por ejemplo, hay ciertas iglesias que hablan tienen la tendencia a esto que le llaman mm, gracia, la gracia plena, ¿no? Y esta idea de gracia, salvo siempre salvo, ¿no? Y si Dios te ha salvado, entonces es difícil que se pierda ese camino, ¿no? Por más malo que te comportes o las cosas que hagas, entonces de todas maneras eres salvo. Y eso no es así tampoco. Cuando hablamos, entonces, el punto muy importante dentro del mundo reformado es la perseverancia de los santos. El que ha recibido la salvación, el que ha recibido el llamado de Dios, ¿ya? Definitivamente no cae de la gracia. Su vida, por lo tanto, tiene que ser consecuente a eso también. No puede de alguna manera vivir como cualquiera o como ya recibí la gracia, entonces ahora yo me voy al colgorio, puedo hacer lo que quiera porque ya estoy perdonado y perdonar para siempre. No, la santidad, la vida de santidad, la vida de perseverancia en el Señor nos hace que asumamos nosotros una condición que nos lleva entonces a seguir adelante al Señor. Por eso dice el segundo punto, esta perseverancia de los santos depende no de su propio o libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección de Dios, ¿no? Que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, y de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, y de la morada del Espíritu Santo y la simiente de Dios que está en los santos, ¿no? Y de la naturaleza del pacto de la gracia también, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Entonces, es el obrar de Dios, ¿no? El amor de Dios inmutable, del Padre,
la eficacia de la intercesión de Jesucristo, ¿no? Por sus méritos, por sus obras, también el hecho de la morada del Espíritu Santo en nosotros, en los creyentes, ¿no? Eh, que es esa simiente de los santos, es decir, las arras que Dios nos ha dado para la vida, ¿no? Para una vida de santidad. Y del pacto de gracia, de hecho, no olvidar que eh, hay un pacto que Dios selló en Jesucristo, el pacto de la gracia, ¿no? De su sacrificio, ¿no? Y por supuesto, la certeza y la infidelidad de la perseverancia que todo creyente debe realizar cuando ha asumido el camino en Cristo, ¿no? Y creo que esa unión entre lo que hizo Dios y el llamado eficaz, ¿ya? Que lleva a la persona a ese camino, ¿no? Al, al asumir, ¿no es cierto?, el camino en Jesucristo, ¿ya? Está entonces el aspecto de la certeza, la gracia que comienza a actuar, ¿no? Y el pacto de gracia que implica entonces la perseverancia. No puede haber otra forma, no puede haber esa idea de camino así más o menos, o estoy un día así, otro día así, bajo acá, otra vez arriba y otra vez abajo. Esas muchas veces ha sido lastimosamente la actitud de muchos hermanos en muchas iglesias, ¿no? Donde siempre están como al viento y algunos dicen, no, es que el que es espiritual es llevado por el viento. No, no, no. Juan 3 cuando habla de eso, no está hablando de ir de vaivén en vaivén, no. El creyente tiene que seguir perseverando y desarrollando su vida y madurando en la fe, ¿no? Esto es serio, ¿eh? Tercero, no obstante, esto es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y el mundo y el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para perseverancia, caigan, o para preservación, caigan en pecados graves. Sí, eso sí, es cierto. Quien no está tentado, ¿no? O quien no puede ver la corrupción y el pecado que está desarrollándose de alguna manera, hasta de forma natural dentro del mundo, ¿no? Eso es parte de la lucha que vamos a todos nosotros a, a tener que pasar, ¿no? De este mundo que es contrario a la fe. Y ahí viene la perseverancia del creyente contra ese tipo de vida o este estilo. La perseverancia entonces habla de un estilo de vida en Cristo que va a tener que enfrentar estas tentaciones, ¿no? Y estas formas de vida del mundo, ¿no? Algunos de esos por eso pueden caer, ¿no? O en esa lucha pueden tener dificultades de caminar, ¿ya? Y algunos pueden desviarse del camino, sí, sí los hay. Eso no solamente le sucede a los creyentes de ahora, reformados, sino también a los arminianos y a cualquier otro creyente o otras tendencias que puedan tener. No, esto no tiene nada que ver con tendencias o con sistemas o con formas de visión que tengamos de la vida cristiana, ¿no? Y esto los lleva pues al desagrado a Dios, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Estando en ese camino que hay, no todos llegan a eso, la lucha espiritual es cierta, pero caer en una situación de esto ya tiene que ver como volver a las danzas, al pasado, a la forma de vida vieja, de la que Pablo siempre habla, ¿no? De cuidado de la vida vieja y no vivir en la vida nueva. ¿Ya? Eso contrista al Espíritu Santo, ¿sí? Y también se excluye entonces la gracia de los consuelos de parte de Dios. Tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales, porque todavía tienen la oportunidad de arrepentirse y de volver al camino de Dios, no reencontrarse con el Señor, volver a Dios.
que también de paso ese es el sentido que tiene el arrepentimiento, ¿no? Volver a Dios, en la búsqueda de estar en Dios, volver nuevamente a los caminos del Señor. Bueno, no sé si este capítulo lo hemos ya analizado, pero le estoy dando otro enfoque y vamos ahora para el capítulo 18, ¿no? La seguridad de la gracia y de la salvación. Mm, Vamos a mirar esto. Seguridad de la gracia y de la salvación. Esto añade al otro que estábamos hablando. La perseverancia de los santos implica también, ¿qué cosa? Seguridad de la gracia, ¿no? Y seguridad de la salvación. ¿Qué dice aquí este capítulo? Vamos a verlo. Creo que tiene, a ver, 4 puntos ahí, ¿no? O 3, a ver. Sí, veo que son 4. Ya. De estos 4, el primero dice, aunque los hipócritas y otros hombres no regenerados pueden vanamente engañarse a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en estado de salvación, cuya esperanza perecerá. Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les hará avergonzar. Ujú. Muy bien. Aquí hay una palabra o una frase que digamos, tiene una connotación religiosa y también una connotación teológica. Es el estado de gracia. ¿Y por qué le digo tiene connotación religiosa? Porque el estado de gracia es un concepto que no es muy, muy planteado dentro del mundo evangélico, dentro del mundo reformado sí, pero viene esto mucho más afirmado dentro del mundo católico, ¿no? Cuando se habla de estado de gracia o de, por ejemplo, vivir en gracia o morir en gracia, ¿no? Dentro de la iglesia se está hablando acerca digo, de la iglesia romana, está hablando acerca de los sacramentos, de los cumplimientos de los sacramentos dentro de la iglesia. Y de hecho, que tiene que ver con los sacramentos o mandamientos de la iglesia propiamente, ¿no? ¿No? O 7 sacramentos que corresponden a la iglesia, ¿no? O cómo los desarrolla. Entendemos que en la iglesia protestante, ¿no? Reformada y la evangélica en general, este, nosotros tenemos solamente dos sacramentos. O reconocemos 2 sacramentos, no 7, sino 2 sacramentos. Pero para el creyente católico, se cumple con los 7 mandamientos, 7 sacramentos, entonces muere en estado de gracia. Entonces, ellos utilizan ese concepto, estado de gracia. Estado de gracia que corresponde a la salvación, al estado de salvación, a entrar a la vida eterna, ¿no? Aquí también está esa otra palabra, ¿no? Estado de salvación, ¿no? ¿No? El favor de Dios en el estado de salvación, que implica también la seguridad de estar en el estado de la gracia. Entonces, ese estado de la salvación, pero para la Iglesia Católica, entonces tiene que ver con cosas sacramentales de cumplimiento. Si cumples con todo eso, entonces entras de frente al cielo, ¿no? Según la Iglesia Católica. Pero el concepto de estado de gracia nosotros lo mantenemos de otra manera, y hemos dicho, ¿no? Esto tiene que ver con el favor de Dios, con el estado de salvación, ¿ya? Con el hecho de creer en Jesucristo, ¿no? Y que Él es el que nos ha dado toda buena conciencia, ¿no? Para vivir, ¿no? Seguros en ese estado de gracia. Es decir, el estado de gracia no es para la eternidad, sino vivimos en estado de gracia, ¿no? Eh,
estar en estado de gracia implica estar salvo ya, ¿no? En la plenitud de la obra de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Y luego viene lo que corresponde, es la esperanza de la gloria de Dios, ¿ya? La esperanza que no nos avergüenza, esa esperanza de la venida del Señor. Entonces sí, hay una esperanza, pero no tiene que ver con medios que uno haga para realizar ese estado de gracia, ¿no? La Iglesia de Roma, entonces, los sacramentos los tomó como medios de gracia. Nosotros no tenemos medios de gracia, o en todo caso, ¿cuáles son los medios de gracia? Los medios de gracia tienen que ver con el sacrificio, la muerte de Jesucristo, su obrar, ¿no? En nosotros, aquello que nos dio la redención y Él que fue el sustituto y murió por nosotros, nos da entonces la forma, el medio de gracia es Jesucristo. El medio de recibir la gracia de Dios es Jesucristo y su obra. No hay otro medio de gracia, ¿no? Ahora, muy bien. Lo segundo es, esta seguridad no es una mera persuasión presuntuosa y probable fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la verdad divina de las promesas de salvación. Esto también me recuerda como que ya lo hemos trabajado. Me acuerdo que mencioné algo acerca de un amigo cuando estaba joven, que él decía que los evangélicos éramos orgullosos y vanidosos, ¿no? Y jactanciosos porque decíamos que teníamos la salvación. Y él decía, nadie puede estar seguro de la salvación, ¿no? Y pareciera que esa seguridad de la salvación es parece una persuasión presuntuosa, no probable, ¿no? Más que una esperanza falible, ¿no? O infalible en este caso, ¿no? Esa esperanza fundada falible puede estar ligada a la religión. Y bien, este joven que era practicante católico, en alguna manera tenía cierta razón, porque parece que esa seguridad de la gracia lo manifestamos como una presunción, pues, ¿no? Como un orgullo, como si eso lo mereciéramos, y no lo merecemos, no merecemos. Entonces hay que tener cuidado cuando estés seguro de la salvación, seguro de la gracia que Dios te ha dado, que no suene a eso, ¿no? A personas petulantes, a como que tenemos el privilegio, que como que somos personas muy especiales y que por eso Dios nos ha atendido a nosotros. No, 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 no somos así. Pablo decía, ¿no? Que Dios escogió de lo vil del mundo para avergonzar a los fuertes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con expresar esa seguridad, ¿no? Y no creer que el otro, ay, está perdido, yo estoy salvo. Ah, no, hay que tener una expresión de humildad, de saber que eso hemos recibido por la gracia de Dios, no por mis méritos, no por las cosas que yo hago, no, no podemos cumplir nada delante de Dios, ¿no? Hay que evitar ser como esta jovencita que vi hace un tiempo atrás, cuando era joven, estaba en una campaña, en la época que vino Nicky Cruz, una de las tantas veces que vino Nicky Cruz, me acuerdo del Estadio Nacional, y terminado ya la reunión, ¿no? Y había estado ahí con una hermana que había ido en pantalones, ¿no? Y claro, el lugar estaba haciendo frío, y por eso apareció una hermanita con falda larga, o pelo largo, toda bien vestida hasta con todo, ¿no? Hasta, sin nada descubierto. Y la miró la hermana y le dijo, bueno, ¿tú qué? ¿Eres creyente? Le dijo, no. Sí, le dijo, sí, soy un creyente, ¿conoces qué? Le dice.
Tú vas a ser creyente, tú no eres creyente, tú no eres salvo. ¿No? Mira cómo te vistes, de qué manera como estás vestida, le dice. En cambio yo, mira, mírame, dice, ¿no? Esa es la manera en que se viste una cristiana, ¿no? Esa es la manera en que debemos honrar a Dios, decía ella. Y era orgullosa de eso, ¿no? Y la ofendió a esta chica. Eh, la verdad que estaba bastante dolida esta hermana, así que tuvimos que llevarla a su casa, ¿no? Porque había pasado un mal momento. Pero por otro lado, esta joven que estaba toda vestida, sin maquillaje, toda, digamos, cubierta, que creía tener santidad, que creía que por su vestimenta y su forma de vestir, por su forma de conducirse en cuanto a la vestimenta, ya con eso estaba mostrando que era una hija de Dios, una buena creyente. Lo que estaba haciendo es simplemente vanagloriarse, ¿no? Si de verdad hubiera querido ayudar a la hermana, no le hubiera llevado a eso, a mostrar de que ella sí estaba cumpliendo y la otra no, ¿no? ¿No? Eh, en fin, esa actitud hay que borrarla de paso. Si por ahí alguna vez se nos ha ocurrido hacer algo así, no, recuerde que no tenemos mérito nosotros, no podemos hacer méritos. La gracia no implica meritocracia, ¿no? La meritocracia es cuando tú vas a un cargo, un puesto público o vas a una empresa, ¿no? Tienes que tener méritos en cuanto a tu conocimiento, tu especialidad, tu capacidad, donde estés postulando, tienes que mostrar que tienes tú los requerimientos adecuados que la empresa necesita. Para eso sí, hay necesidad de tener méritos, ¿no? Es decir, tener las cualidades para cumplir y tener la oportunidad de trabajar en un puesto, ¿no? Porque te lo has ganado porque tienes la capacidad. Pero la salvación no se gana así, pues, ¿no? La salvación no hay mérito de parte del creyente. Los méritos vienen de parte de Dios. Dios es el que ha hecho toda la obra. Segundo, esta seguridad inferior no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sí, al comienzo es dubitar del creyente hasta que se afirme, ¿no? Y se dé cuenta que la gracia que ha recibido es una gracia segura, ¿no? Que es, si persevera, pues hasta el final, como dice la Biblia, es salvo, la perseverancia en la salvación, que implica también el ya, pero todavía no, ¿no? Es decir, es salvo, pero todavía no, ¿no? Pero que si perseveras, entonces al final recibirás esa recompensa, ¿no? Ahí no hay mérito, ya hemos dicho, simplemente es la guía de Dios. Es Dios que va operando en nosotros para el cumplimiento de los propósitos de su voluntad. Ahora, sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los modos ordinarios, ¿no? Aquí, esto de los modos ordinarios hay que entenderlo, es otra, digamos, una concepción teológica. eh, ¿Qué diríamos acerca de eso? ¿No? ¿Qué cosas son los modos ordinarios? ¿No? A ver, los modos ordinarios, ¿no? Eh, mm, bueno, no tenemos aquí, no había algo acerca de eso, ¿no? En términos religiosos. Vamos a- Muy bien, vamos a mira por acá. Ujú.
De todas maneras, es un término que nos plantea aquí que debemos también tratar de buscar eh, qué es un medio ordinario, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el bautismo, puede ser eh, la, eh, la forma de venir al Señor, ¿no? El otro es también la cena del Señor, ¿no? Serían modos ordinarios que nos permiten entonces hablar de esa comunión con Dios, ¿no? Pero también está la revelación extraordinaria, ciertamente, ¿no? Sin una revelación extraordinaria se puede dar por el uso correcto de los medios, es decir, de la bendición que el creyente tiene al eh, al caminar en el mundo cristiano, ¿no? En la vida cristiana, ¿no? Eh, entonces, el creyente por el Espíritu Santo, ¿no? Es capacitado para conocer las cosas de Dios, las cosas que Dios da gratuitamente, que las da por su gracia, ¿ya? Y no es por alguna revelación especial, ¿no es cierto? De alguna forma, digamos, de sueño o profecía o cosa por el estilo, ¿no? ¿No? Que realmente tenemos tendencia, en alguna manera, a buscar lo sobrenatural como un elemento de base, cuando el elemento mucho, digamos, más firme de sobrenaturalidad la vamos a encontrar en la Biblia, es la palabra de Dios. Ahí está el sentido, ¿no? Entonces la lectura de la Biblia es un medio ordinario, la oración también lo es, ¿no? El cumplimiento, la obediencia, todos estos son medios importantes, ¿no? Que en el seguimiento nos llevan pues al bautismo, a la cena del Señor, al cumplimiento que se debe tener de las cosas de Dios. Y por eso ese es el deber de cada ser dirigente, cada uno es ser dirigente para asegurar su llamamiento y elección. Diligencia, ¿qué quiere decir? Que tienen que tener ánimo pronto, ¿no? Dispuesto ya. No es que el creyente no puede estar con apatía dentro de la relación con Dios. Tiene que tener una dinámica de búsqueda constante de Dios. Con eso no quiero decir que tengamos que ser pilas así rápido y todo. No, 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 no. Estamos hablando, cada uno tiene su propio carácter, su forma de expresarse. Pero en medio de eso está el hecho de caminar en el Señor firmemente, ¿no? Y ahí está la diligencia, ¿no? Dirigente, entonces el que está atento, ¿no? Que está al cuidado, que es responsable, que cumple, que hace las cosas en el tiempo adecuado, ¿no? Y eso habla entonces de la seguridad del llamamiento y la elección, ¿no? Lo tercero es para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, es decir, para que el creyente entonces tenga paz y gozo del Espíritu Santo, ¿no? En esa gratitud a Dios eh, y por lo que Él ha realizado por nosotros, entonces tener fuerza y alegría en los deberes de obediencia, es decir, en el cumplimiento de los propósitos, ¿ya? Que son los frutos propios de esa seguridad. La seguridad nos va a llevar entonces a obedecer, ¿no? Y a obedecer, ¿no? Y a tener fuerza y alegría, paz y gozo en el Espíritu Santo para afirmarnos en el Señor, ¿no? Cuatro, así que de lejos de esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia, hay que tener cuidado de eso, ¿no? De que esta enseñanza está lejos de inducir a los hombres a la negligencia. La negligencia es contraria a la diligencia, ¿no? Si la diligencia es responsabilidad, cumplimiento, perseverancia, continuidad, la negligencia es no cumplimiento, es flojera, la lentitud, eh,
irresponsabilidad, ¿no? No asumir riesgo, no asumir compromisos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la negligencia. Hay que ser diligentes y no negligentes, ¿no? Lo cuarto, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser en diversas maneras zarandeada, disminuida o interrumpida por la negligencia en preservarla por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contrista el espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro y permitiendo que aún los que le temen, que caminan en tinieblas y que no tengan luz, sin embargo, nunca quedan totalmente destituidos de aquella simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo, de los hermanos y de aquella sinceridad de corazón y conciencia de deber, de todo lo cual, por la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida a su debido tiempo. Y por todo lo cual, mientras tanto, los verdaderos creyentes son sostenidos para que no caigan en la desesperación total. Bueno, ahí hay tres aspectos que tiene este punto 4 del capítulo 17, ¿no? O capítulo 18, perdón. Capítulo 18. Bien, que estamos hablando de la seguridad y de la gracia de la salvación. Eh, Esto quiere decir entonces que en el cuarto punto, ¿no? Este, está hablando de que los creyentes pueden ser zarandeados, ¿no? O interrumpidos en esa, por la negligencia en preservar, en ser diligentes delante de Dios, ¿no? Por algún pecado que ha ido afirmándose en nosotros y que puede herir y contristar al Espíritu Santo. Sí, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo y es lo que dice Pablo también, ¿no? Nos lo dice a modo de una advertencia, dice, no contristéis al Espíritu Santo, el cual les ha sido dado, ¿no? Entonces, cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Cuando desobedecemos a Dios, contristemos al Espíritu Santo. Cuando nos comenzamos a salir del camino y la visión cristiana, nos, el Espíritu Santo se contrista en nosotros, ¿no? Y, y esto porque puede ser que haya una tentación o algo que nos atrae, que nos lleva por otro lado, ¿no? Ahí comenzamos a retirar entonces eh, nosotros nos retiramos de Dios, pero por otro lado, Dios entonces se aparta de nosotros, ¿no? Porque comenzamos a tener una actitud lo que no es correcta, ¿no? Eh, el Señor dice que hay que tener cuidado de que no seas, mm, que seas tibio, ¿no? Esa tibieza que nos llega a ese estado, ¿no? Que por cumplir con Dios, pero también con mis propios deseos, ¿no? Y esa tibieza no, Dios la vomita, la rechaza. Dice, prefiero que sea frío o caliente, pero no tibio. Dice, ¿no? Entonces, la tibieza tiene que ver este, frente a esa tendencia de aceptar, porque la tentación, bueno, ahí viene y coquetear con eso, ¿no? Aunque generalmente el que está en actitud así, intermedia, no, no es que tenga una lucha realmente o que hay un pecado especial o algo así, no. Simplemente ha comenzado a tener un estado de vida de conveniencia, ¿no? Acá no, acá estamos hablando de aquel que es salvo, ¿no? Un verdadero creyente, pero que en diversos momentos es zarandeado, ¿no? Es interrumpido en el camino del Señor. Y entonces
comienza a tomar actitudes negligentes frente a algunas situaciones que el mundo y su propio deseo no le atrae, ¿no? Ahí sí hay que tener cuidado porque, de hecho, si somos hijos de Dios, vamos a conquistar al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, eh, pero dice que acá no están destituidos, pues porque de acuerdo a lo que hemos hablado, la salvación no se pierde y hay una seguridad, ¿no? O una perseverancia de los santos, ¿no? De esa manera, entonces, habla de que el, la operación del Espíritu Santo, ¿no? Y la seguridad puede ser revivida, ¿no? En su debido tiempo, ¿no? Y para que no, para que los verdaderos creyentes, por otro lado, que son sostenidos, no caigan en la desesperación, como estos que han caído también, ¿no? Entonces, como una muestra, Dios sigue obrando y nos da el consejo también de que sí, podemos caminar en la fe, no en la esperanza del Señor y no en la desesperanza. Bueno, vamos al capítulo 19 ahora, ¿no? Que habla de la ley de Dios, ¿no? Entonces vamos a ir en esta parte, en esta primera parte de la clase, vamos a trabajar entonces 17, 18, 19, ya tenemos hasta el 20. En la segunda parte vamos a hacer 21, 22, 23 y 24, ¿no? Ahora, en el capítulo 19 entonces nos habla de la ley de Dios, la ley de Dios. ¿Qué nos dice acerca de la ley de Dios? Por otro lado, hay que ver cómo está entendiéndose o cómo lo está utilizando la Confesión de Westminster la palabra ley. Para mí la ley, de acuerdo a la Biblia, yo lo encuentro como este, no una, digamos, lista de mandamientos o ordenanzas de cumplimiento, ¿no? O de cosas que el creyente debe de realizar, sino que tiene que ver con la instrucción que Dios ha dado para su pueblo, ¿no? Y esto, dentro del mundo reformado, se conoce como los pactos de parte de Dios, ¿no? Que aparecen en la ley, ¿no? En la Torá, básicamente. Y aquí hay que aclarar algo también, ¿no? La Torá no significa ley. Creo que ya lo he mencionado por ahí. La, la Torá no significa ley, aunque se conoce como ley, ¿no? Pero no es básicamente ley, es instrucción, es ciencia, ¿no? Pero sobre todo instrucción, ¿no? Formación. ¿Y qué dice acerca de esto entonces, de esa instrucción de Dios, esa formación que Dios da a su pueblo? El uno dice, Dios dio a Adán una ley como un pacto de obras. Ese fue el primer momento. Por lo que, por la que lo obligó a toda su posibilidad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida por el cumplimiento de ella y le amenazó con la muerte si la infringía. Y le dio también el poder y la capacidad para guardarla. Está hablando entonces de ese acto que Dios da ordenando al hombre y diciendo de todo, del árbol del huerto podrás comer, pero de este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no podrás, ¿no? Y recuerde que no es el árbol del conocimiento, es el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Del bien y del mal. No solamente el hombre va a conocer el pecado, solamente o lo malo, sino también discernir y poder saber qué cosa es lo bueno. Porque hasta ese momento el hombre no sabía nada de eso. Antes de pecar, el hombre era neutro en ese aspecto porque no había, todo lo que hacía era bueno, ¿no? Era bueno porque esa era su naturaleza, pero no estaba consciente de eso bueno. Ahora, cuando él se desarraiga de Dios,
se aparta de Dios. Entonces va a surgir el hecho de que va a conocer qué cosa es lo malo, ¿no? Y qué cosa lo lleva a la maldad, ¿no? O a hacer lo malo. Pero por otro lado también va a distinguir aquello que es correcto y bueno, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos dice aquí? Que eh, hay una obligación, obediencia personal, ¿no? Que es exacta, perpetua, ¿ya? Que le promete la vida por el cumplimiento de ella, ¿no? Hay vida si cumples. Y la amenaza con la muerte sin infringida, ¿no? ¿No? De comer de este árbol, del fruto de este árbol, pues ciertamente morirás. En el texto original, en el griego, dice morirás muriendo. No dice ciertamente morirás, sino dice, no, dice morirás muriendo, ¿no? Que está hablando entonces de una, aun cuando es un lenguaje hebreo, pero que está hablando de una muerte que se va dando, ¿no? Que va degradando al ser humano. Bien. Eh, pero aquí nos habla entonces de que da el poder y la capacidad para guardar esa ley de Dios. Es decir, no como cumplimiento propiamente, y hemos dicho, ¿no? Eh, aunque hay esa tendencia en este aspecto aquí, eh, en el sentido que eh, trabajamos la ley de Dios, y aquí la, la confesión de Westminster plantea ese aspecto, ¿no? Del cumplimiento de la ley, ¿no? En cuanto a obediencias a mandato, ¿no? Y dice por eso que hay una amenaza si infringimos esto, pero también nos da poder y la capacidad para guardarla, ¿no? Eh, Desde esa perspectiva. Pero yo digo que la ley también, por otro lado, tiene que ver con la fidelidad, ¿no? Aquí no está ese aspecto, la fidelidad al pacto, la fidelidad a la palabra, a la ley de Dios, ¿no? A la palabra de Dios, a la ley de Dios. Eso creo que es necesario también asumirlo. Lo otro es que esta ley, después de la caída de Adán, continúa siendo una regla perfecta de rectitud y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos escritos en dos tablas. Los cuatro primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros seis nuestros deberes para con los hombres. Entonces, ya la confesión de Westminster ahí limita el aspecto, ¿no? De la ley de Dios a los 10 mandamientos. Yo les decía que la ley de Dios tiene que ver con la instrucción, con la Torá, con todo, es decir, con los 613 mandamientos, no solamente con los 10 mandamientos. Pero bueno, aquí está, desde esta perspectiva, la religión lo ha asumido así, ha asumido que hay 10 mandamientos y que esos son los que tenemos que tener y aceptar y tomar como eh, como mira o como base, ¿no? Bueno, de alguna manera tenemos que tener alguna base, pero ya está, esos 10 mandamientos son base, pero no olvidemos que hay 613 mandamientos dentro de la ley de Dios, dentro del Pentateuco, dentro de la Torá, ¿no? Y para mí la visión es todo el consejo de Dios, eso es lo que dice Pablo, ¿no? Que tenemos que hacer todo el consejo de Dios. Bueno, de todas maneras ahí está, ¿no? Eh, Dice que la ley después de la caída de Adán sigue siendo una regla perfecta de rectitud y por eso se da los 10 mandamientos en el monte y se escribe esas tablas, ¿no? Y describe aquí cómo eran, ¿no? Los cuatro primeros que contienen nuestros deberes para con Dios y los otros seis los deberes para con los hombres, ¿no? Es curioso que estos 10 mandamientos, cuatro solamente son para Dios, pero hay seis que tienen que ver con los hombres, ¿no? Entonces hay más responsabilidad en el creyente con respecto a los deberes para con los hombres que para con Dios.
Pero nosotros lo hemos hecho al revés. Creemos que le damos todo el servicio a Dios y nos olvidamos de los hombres, ¿no? Bueno, por lo menos los 10 mandamientos nos plantea aquí algo distinto, ¿no? ¿No? Cuatro cosas solamente que corresponden a Dios, los otros son 6 cosas que corresponden a los hombres. Es decir, hay una diferencia aquí, más o menos cuánto, ¿no? Eh, Casi podemos decir que hay una diferencia de, mm, claro, 40% en uno y 60% en el otro, ¿no? Sí, más o menos por ahí. Entonces, 60% es cosas que nosotros tenemos que hacer y que tienen que ver con el ser humano o con el prójimo. 4% de cosas que tienen que ver para con Dios. ¿Mm? Entonces, hay que sopesar esto. Bien. Tercero, además de esta ley, dice, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios, agradó a Dios. Vamos a ver acá. Estamos bien, si estamos completos, si está grabando. Voy a... Ujú. Estamos bien, adelante. Estamos hablando entonces de la tercera, ¿no? Tercer punto entre el capítulo 19. Dice, además de esta ley comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel como una iglesia menor, leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando diversas instrucciones sobre los deberes, vamos a ver acá, morales y todas aquellas leyes ceremoniales que están abrogadas ahora bajo el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí otra vez se está hablando de una visión que desde la perspectiva que tenemos en el Nuevo Testamento y cómo los creyentes vemos la revelación de Dios, los cristianos, básicamente, ¿no? Y plantea la parte de la ley moral, ¿no? Y también la ley ceremoniales, ¿no? Em, lo ceremonial, lo ritual, claro, de hecho que estas ordenanzas ya cesaron, ¿no? A partir de Cristo, entonces ya no hay necesidad de sacrificios, por lo menos en el planteamiento de la obra de Cristo, ¿no? Eh, y también por otro lado, habla también aquí de algunas ordenanzas típicas en parte de adoración prefigurada, prefigurando a Cristo, que está hablando entonces de la visión del creyente hacia el Antiguo Testamento, donde busca elementos que dignifiquen o manifiesten a Cristo. De hecho, que el Antiguo Testamento no habla de Cristo, pero es la expresión que los creyentes cristianos hacemos, ¿no? Su gracia, creación, sufrimiento, beneficio. Habla, por ejemplo, del siervo sufriente y todo eso, que muy bien lo tratamos y lo calamos y lo aceptamos, lo asumimos como que es el sufrimiento de Jesucristo, pero en realidad el Antiguo Testamento no está diciendo nada de eso. Eso ya la interpretación que hacemos nosotros y bueno, así lo establecemos, ¿no? Así lo establecemos. Ya. Y, y eso también, dice, se expresa en diversas instrucciones sobre los deberes morales, ¿no? De cumplimiento para con Dios. Pero de hecho que no solamente el cristianismo es de deberes morales, hay mucho más que eso, ¿no? Que tiene que ver con la ética, y tiene que ver con la integridad, y tiene que ver con el asumir nuestra responsabilidad en Cristo, ¿no? Entonces, lo ceremonial quedó anulado, ¿no? Aquí dice abrogada, que significa anulado, ¿no? Se terminó. Cuarto, los israelitas, como a un cuerpo político, también les dio algunas leyes judiciales que expiraron juntamente con el estado político de aquel pueblo, por lo que ahora no obliga a los otros pueblos, sino que en lo que es la justicia general de ellas lo requiera.
Sí, también así es. Hay leyes que corresponden, pero que es un principio, digamos así. En el Antiguo Testamento se lanza el principio. ¿Ya? Y aunque esto tiene que ver con el Estado de Israel, con, eh, también de alguna manera hay principios que corresponden a estos otros pueblos, ¿no? Está, por ejemplo, el aspecto de justicia, está el derecho, está el asunto de las relaciones humanas, está el hecho del trabajo, de la posesión, de qué condiciones, en qué condiciones se construye el pueblo. Todo eso lo comenta el Antiguo Testamento ciertamente, ¿no? Eh, y que de hecho cada pueblo también tenía sus formas o sus normas, ¿cierto? Y no es vinculante lo que se establece en una norma o una ley de un pueblo, no es vinculante hacia otro, eso es verdad, ¿no? Y no es vinculante en alguna manera aquello que corresponde a Israel, que no es vinculante para la iglesia, ¿no? Hay algunas cosas ahí que de hecho este, son propiamente de Israel y otros son propiamente para la iglesia, aunque son un solo pueblo, ¿no? No son dos, ¿no? Es un solo pueblo, ¿no? Por lo menos la Biblia no nos muestra la idea de que Jesús se está casando con dos esposas o tres o cuatro esposas, que era la costumbre del mundo oriental de aquella época, ¿no? Un varón se puede casar con varias mujeres, pero la Biblia habla de las bodas de Cordero, habla de unas bodas y de una esposa, ¿no? Y de un solo pueblo. Entonces, no hay diferencia entre Israel y gentiles. Dios nos ve como un solo pueblo, ¿no? No es que Dios está obrando en Israel por un lado y con los gentiles por otro lado, no, está hablando de que la obra de redención hecha por Jesucristo, que vino por medio de los judíos, también afecta a nosotros y mucho afecta a los creyentes, digamos a los que no somos judíos, ¿no? Y todas las bendiciones vienen hacia nosotros, ¿no? Así no seamos judíos. ¿Ya? Y si fuéramos judíos, pues eso no implica que vamos eso va a servir de alguna manera o hay una ventaja, no. No hay ventaja. En Dios no hay ninguna ventaja, ningún privilegio. El ser israelita no es un privilegio, como ahora se ha puesto de novedad en las iglesias, donde todo el mundo quiere hablar en hebreo, quiere cantar en hebreo, practica cosas hebreas, tradiciones judías. Pero si no somos judíos, no necesitamos nosotros esto es porque no son los requisitos para presentarnos delante de Dios. No es esa la forma de adorar a Dios, no, hay una variedad de formas de adorar a Dios. Y sobre todo, principalmente, como dijo el Señor en esa conversación con la samaritana, ¿no? En el Evangelio de Juan, cuando habla acerca de eso, eh, ella inquieta en que sus parientes decían que se debe adorar en este monte, pero ustedes judíos dicen que debe hacerse en el monte ahí en Jerusalén. ¿Dónde se debe adorar? Y el Señor dice, no, llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, no importa lugar, ni denominación, ni aptitud, ni un formato de cómo adorar a Dios. No, que levanta la mano, que canta fuerte, o que se te trae la lengua, qué sé yo. No, no, no es por ahí esa forma de adoración. La adoración tiene que ver con el cumplimiento de los propósitos de Dios, ¿no? En Cristo para los hombres. Y nosotros somos un medio para eso. Todo creyente es un medio para alcanzar a otro, para que pueda tener la bendición también de la gracia de Dios. Bueno, este, cuarto dice, a los israelitas como a un cuerpo político también les dio algunas leyes judiciales. Bueno, eso ya hemos mencionado también, ¿no? Quinto, de la ley moral, ¿no? Eh, obliga por siempre a todos, tanto a los justificados como a los que no lo están, a la obediencia de ella,
Y esto no solo en consideración a la naturaleza de ella, sino también con respecto a la autoridad de Dios, al Creador, quien le dio, ¿no? O quien la dio. Cristo en el Evangelio en ninguna manera abroga esta ley, sino que refuerza nuestra obligación de cumplirla. Entonces, hay principios que están en el Antiguo Testamento que son vigentes, que están presentes y que están activos, muy activos. ¿Ya? A esto le llaman la ley moral o la ley ética, ¿no? Aquellos aspectos que están como principio, ¿no? Está ahí la solidaridad, el amor al prójimo, la justicia, el derecho, la gracia, el perdón. Todos esos aspectos están ahí y son aspectos de la ley moral. El sexto es cuando los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados. Sin embargo, es de gran utilidad, tanto para ellos como para otros, ya que como una regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ellas. Ese punto 2. Lo descubre también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, corazón y vida. Y ese es el punto 3. De tal manera que cuando ellos se examinan delante de ellos o de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y un odio contra él. ¿No? Ahí está el 4. Junto con una visión más clara de la necesidad que tiene de Cristo y de la perfección de su obediencia. Ese es el punto 5. También la ley moral es útil para los regenerados para restringir su corrupción, puesto que prohíbe el pecado. ¿Sí? Este, eh, esa ley moral, ¿no? Nos da a nosotros, nos restringe en cuanto al pecado, en cuanto a la corrupción, y rechazándola y alejándose de eso, ¿no? Y las semejanzas de ellas sirven para mostrar lo que merecen aún sus pecados y qué aflicción puede esperar por ellos en esta vida, aun cuando están libres de maldición con que amenaza la ley. La ley dice que hay una maldición de no cumplimiento, ¿no? Y a un punto que no has cumplido la ley, entonces has infringido toda la ley, ¿no? Eh, Y por eso decimos que es difícil, los 613 mandamientos, imagínense, de esos estás tratando de perseverar en todos y justo en el 612, ¡pam!, ¿no? Fallas. Entonces todo lo que has hecho atrás ya no vale, ¿no? Una sola falla, pues te rompe con toda la ley, ¿no? Pero ahí está la gracia de Dios por eso, ¿no? Que nos da otro caminar, ¿no? Ahora, la promesa de ella de un modo semejante a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que deben esperar por el cumplimiento de la misma. ¿No? Las promesas, ¿no? Que se manifiestan en los regenerados o en los que han nacido de nuevo, ¿no? Cuando Dios aprueba la obediencia, ¿no? Y que ellos son bendición, las bendiciones que debe esperar en el cumplimiento de la obra de Dios. Aun cuando no se deba a ellos por la ley como un pacto de obras, así que si un hombre hace lo bueno y deja de hacer lo malo, porque la ley le manda aquello y le prohíbe esto, no es evidencia de que esté bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo la gracia entonces hay normas también, ¿no? Hay mandatos de parte de Dios que no podemos evitar, ¿no? Porque tienen que ver con nuestra caminar en esta tierra y las relaciones que tenemos entre los seres humanos y con nuestra iglesia, ¿no? El séptimo entonces está aquí, los usos de la ley ya mencionados no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, ¿no? Eh, El Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga alegre y voluntariamente
lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley, ¿no? Entonces, el plan es la obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? O a esa revelación que muestra para el hombre, ¿no? La revelación o lo revelado en la ley, ¿ya? Para entonces caminar en ella, ¿no? ¿No? Y creo que de alguna manera la Biblia habla de que la ley es como un ayo, es decir, mientras no teníamos la capacidad para movilizar, no estaba entonces el ayo, ¿no? Eh, el ago sería en este caso, ¿no? Y ahí viene pedagogo, que era el pedagogo, era el, el esclavo que estaba dedicado a los niños, a guiar a los niños a la escuela, ¿ya? Y que su trabajo no terminaba solamente en eso, en llevarlos a la escuela, también se relacionaba en el reforzamiento que le hacían al niño en cuanto a su educación, a su formación, ¿no? Entonces, el ayo o ago es ese clavo que nos lleva, la ley es como ese ayo, como ese clavo, y nos lleva hacia Dios, ¿no? No que la gracia salva, ¿no? Perdón, no que la ley salva, la ley nos salva, ¿no? Pero nos alcanza hacia la gracia, ¿no? Porque va apuntando hacia eso. Y aquí hay una diferencia de ese pensamiento que divide entre ley y gracia, algunos, ¿no? No, aquí ley y gracia están unidos, ¿no? Muy bien, vamos a ir al capítulo 20 y con eso vamos a terminar esta primera parte, ¿no? Aquí, entonces, capítulo 20 de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. La libertad que Cristo ha comprado para con los creyentes que están bajo el Evangelio consiste en su libertad para la culpa del pecado y de la ira condenatoria de Dios y de la maldición de la ley moral y en ser librado de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal, de las aflicciones, del aguijón de la carne, de la muerte, de la victoria del sepulcro y la condenación eterna, como también en su libre acceso a Dios. Y en rendir su obediencia a Él, no por temor a servir, sino con un amor filial y con intención voluntaria. Todo lo cual era común también a los creyentes bajo la ley, aunque bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres de yugo de la ley ceremonial que está sujeta a la iglesia judaica y que tiene ahora mayor confianza para acercarse al trono de la gracia y mayores participaciones del libre espíritu de Dios que aquellas de las cuales participaron los creyentes bajo la ley. Entonces aquí está hablando que hay una especie de camino que es más firme en la iglesia, ¿ya? Porque esa libertad cristiana y la libertad de conciencia, y no la tenían entonces los, eh, los israelitas, ¿no? Los judíos, ¿no? Entonces tenemos nosotros el camino aquí, ¿no? Que ha hecho por la media, por la obra, ¿no? ¿Ya? Y que no estamos sobre la servidumbre de Satanás y del pecado, ¿no? ¿No? Hemos sido librados de esto, ¿no? Por medio de Jesucristo, ¿no? Y de todas las aflicciones, ¿no? Por la victoria del sepulcro y de la condenación eterna que hemos sido librados por medio de Jesucristo, ¿no? Y y del libre acceso a Dios, ¿no? Rendimos obediencia a Él, ¿no? No por un temor servil, es decir, no es eso, ¿no? Sino es por un amor filial, ¿no? Un amor digamos, por gratitud, ¿no? Por la obra y por la misericordia que Dios ha planteado a nosotros, ¿no? Eh, Esto era también a los creyentes de la ley, está vigente también, de alguna manera está presente en la enseñanza del Antiguo Testamento, ¿no? Aunque bajo el Nuevo Testamento la libertad cristiana se ensancha mucho más, ¿no?
porque están libres del yugo de la ley ceremonial, ¿no? Que sí estaba afectando a Israel, ¿no? Prefiero llamar de esa manera Israel que llamarle iglesia judaica porque se puede confundir. Es un término que si bien pudo haber sido útil para el 1640 o 1680 que se dio esta confesión, hoy día hablar de iglesia judaica es como hablar pues de la iglesia mesiánica, ¿no? ¿No? Y hay iglesias mesiánicas y evangélicas. Pero eso no lo acepta el judío. Es un fenómeno, una cosa rara, extraña. Igual sucede con este aspecto de la iglesia judaica que entendemos, está hablando entonces de Israel, está llamando a Israel como iglesia judaica, ¿no? Entonces el término tiene otra connotación, ¿ya? Y hay que trabajar en esa dimensión también, porque no existe una iglesia judaica propiamente, ¿no? Por eso el creyente entonces ahora tiene confianza para acercarse al trono de la gracia, ¿no? Acercarse, eso es lo que dice Hebreos, y mayores participaciones del libre espíritu de Dios que aquellas que participaron a los creyentes bajo la ley. Hoy día hay una bendición mayor, si se quiere, ¿no? Aunque en esa época, según las escrituras, mm, los creyentes del Antiguo Testamento brillaron o en todo caso vieron cosas maravillosas, digamos. No, no es que brillaron ellos, porque en realidad muchos de ellos no cumplieron con la función de ser luz y sal, ¿no? Muy bien. Lo segundo de esta parte es que solo Dios es el Señor de la conciencia, ¿no? Y ¿qué más nos dice acá? Y la ha dejado libre para los mandamientos y doctrinas de los hombres, los cuales son en alguna manera contrarias a su palabra. A esta o está al lado de ella en asuntos de fe o de adoración. Está hablando entonces de libre albedrío. Básicamente, y hemos dicho que la Iglesia Reformada no cree en un libre albedrío en relación para con Dios, ¿no? El hombre sí puede hacer cosas, pero frente al obrar de Dios o al cumplimiento de los propósitos de Dios no puede hacer nada, ¿no? De parte de Dios es todo. Así que creer, dice, tales doctrinas, ¿no? U obedecer a tales mandamientos con respecto a la conciencia es traicionar la verdadera libertad de la conciencia y es requerir una fe implícita y una obediencia ciega, absoluta, que es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Es otro elemento también que parece que está ajeno en nuestras iglesias porque se habla de una de la razón, ¿no? La libertad de conciencia y también de la razón, que nos asiste de todas maneras como creyente, ¿no? ¿No? Sí, hay razones, ¿no? Para dar y mostrar de nuestra fe. No es que solamente sea una fe sin razones, ¿no? O creyendo que lo religioso, pues no hay nada que tenga mérito para pensar, ¿no? Y sí los hay. Tercero, aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican algún pecado o abrigan alguna concupiscencia, destruyen por eso el propósito de la libertad cristiana, el cual es, siendo librados de las manos de nuestros enemigos, podamos servir al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Entonces nos habla del camino de la acción del caminar en santidad, ¿no? Para que la justicia de Dios vaya delante de nosotros. Y el cuarto punto dice, y porque los poderes que Dios ha ordenado y la libertad que Cristo ha comprado no han sido destinados por Dios para destruirse, sino para perseverarse y sostener mutuamente uno al otro los que bajo el pretexto de la libertad cristiana quieren oponerse a cualquier poder legal o a un lícito ejercicio, sea civil, eclesiástico, resisten a la ordenanza de Dios. Los que publican tales opiniones o mantienen tales prácticas que son contrarias a la luz de la naturaleza o los principios conocidos del cristianismo, ya sea que se refieren a la fe, a la adoración o a la conducta o al poder de la santidad
tales opiniones o prácticas erróneas, ya sean de su propia naturaleza o de una manera, o las publican o las sostienen, son destructivas para la paz externa y el orden que Cristo ha establecido en la iglesia. Se les puede llamar legalmente a cuentas y les pueden procesar por la disciplina de la iglesia. Está hablando entonces de que hay un orden, pues, ¿no? Que la libertad en Cristo no es libertinaje, ¿no? Entonces, la libertad que Cristo ha comprado no es para destruir, ¿no? ¿No? Sino para preservar y mantenernos mutuamente, ¿no? Eh, y entonces, cualquiera que quiera ponerse a esos aspectos, entonces tiene que haber entonces un, una especie de, digamos, de disciplina o no, o de corrección que se debe de dar, ¿no? Como parte de ese proceso. Entonces, el, hay un principio aquí que esto nos está indicando, ¿no? La libertad cristiana, ¿ya? Y también las disciplinas correspondientes, si es que quebrantamos entonces las normas y las condiciones en que Dios establece a su iglesia o cómo se establece su iglesia. Muy bien. Aquí hay bastante que caminar y entender y creo que analizarlo, pero por lo menos estamos trabajando de esta perspectiva, ¿no? En donde hay que ponerle en relación y en acción también para poder entonces entender este propósito. Vamos a terminar en esta parte, eh, digamos, por este momento, ¿ya? Y pasamos después a los otros 4 capítulos que nos hemos propuesto para esta clase. Ahora sí, terminamos y algunas preguntas, ya saben ustedes, las dejan en el WhatsApp y las vamos resolviendo entre la semana, ¿ya? Ese va a ser el método con respecto a esto, ¿ya? Si hay alguna duda o una situación, ahí la ponemos en WhatsApp y respondemos a esas preguntas que salgan de la inquietud de cada uno de ustedes. Muy bien, vamos entonces a terminar esta parte. Y regresamos dentro de unos 15 minutos. ¿Ya? Gracias.